Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Feliz inicio de semana. Soy Tatiana Pérez, les acompaño a partir de hoy hasta el próximo viernes en este análisis de coyuntura. Hoy, durante la próxima hora, con 3 temas y titulares allí en pantalla. El primero de ellos es Noticia Venezuela. Arrancó la campaña por la presidencia el próximo 20 de mayo. ¿Quiénes son los candidatos? ¿Cuáles son sus propuestas? ¿Cuál es el contexto internacional de asedio al país? Lo analizamos. Segundo tema que es noticia, Paraguay. Este lunes el máximo ente electoral dio a conocer la conformación del nuevo Senado. El Partido Colorado Tolda del presidente electo pierde curules, mientras que la alianza opositora aumenta escaños. ¿Qué significa este mapa político, esta conformación para la gobernabilidad del país? Lo veremos. Y tercer tema que es noticia, Nicaragua. El país vuelve a la calma después de 5 días de violentas protestas. La víspera, el presidente de la Nación, Daniel Ortega, derogó el decreto de la reforma del Seguro Social. Tenemos el análisis. Noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia Venezuela, este domingo se dio inicio formal a la campaña electoral de cara a los comicios presidenciales del próximo 20 de mayo. Los candidatos emprendieron sus primeras acciones proselitistas, mientras que desde organismos internacionales se sirve la polémica. Aquí tenemos los detalles. Más de 20 millones de electores están convocados para decidir entre 5 candidatos presidenciales en medio de un escenario de asedio internacional. Entre las normas establecidas por la ley electoral, destaca la prohibición de difundir mensajes proselitistas que avalen la guerra, la intolerancia y la desobediencia de las leyes. Desde este lunes, los candidatos comenzaron a difundir sus propuestas. El presidente y candidato por el Frente Amplio de la Patria, Nicolás Maduro, explicó desde el Estado Bolívar que trabajará en 5 ejes fundamentales, entre los que figuran la educación, la vivienda, la reconstrucción económica y los programas de apoyo social. Aseguró que el 20 de mayo triunfará la paz por encima de la guerra económica. Desde Caracas, el candidato por el Partido Avanzada Progresista, Henry Falcón, presentó su programa calificado como de gran transformación, basado principalmente en temas económicos y orientado a lo que denominó la salvación nacional. Por su parte, Javier Bertucci, de la tolda Esperanza por el Cambio, aseguró que eliminará el control de cambio que rige en Venezuela desde 2003 y agregó que utilizará los valores cristianos para vencer los problemas económicos y la polarización. El empresario y candidato independiente Luis Alejandro Ratti aseguró que entre los primeros cambios que necesita Venezuela es la apertura económica internacional, especialmente hacia los Estados Unidos. Finalmente, el candidato por el partido Unidad Política Popular 89, Reinaldo Quijada, se identificó como un defensor del proceso revolucionario y declaró que Venezuela necesita gobernantes con ética y moral para alcanzar el desarrollo. En el ámbito internacional, el Parlamento Europeo informó este lunes su decisión de no enviar acompañantes a las elecciones venezolanas, pese a la invitación extendida por el Consejo Nacional Electoral, con el argumento de que no están dadas las condiciones para unos comicios creíbles. En una comparecencia ante medios de comunicación, los parlamentarios David McAllister y Linda McEwan informaron que si algún eurodiputado decide acompañar el proceso electoral venezolano, lo hará por propia iniciativa y en ningún caso actuaría en nombre de ese organismo. En contraste, el pasado viernes, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, sostuvo una reunión con el vicepresidente de la Unión Africana, Thomas Kwesi Kwartey, para organizar la visita de la delegación de África que presenciará las elecciones en representación de los 53 estados miembros del grupo. Además del presidente de la República, el próximo 20 de mayo se elegirán en Venezuela los integrantes de los consejos legislativos estatales y los consejos municipales. La rectora principal del Consejo Nacional Electoral, Tania D'Amelio, informó este lunes que se han instalado ferias electorales en 700 puntos públicos en las 24 entidades federales del país para que los ciudadanos puedan informarse sobre el ejercicio del sufragio.
Tenemos más información a esta hora con Madeleine García, nos amplía desde nuestra sala de redacción aquí en Caracas. Hola Madeleine, día movido cuando inicia esta campaña de cara a las presidenciales con el candidato a la reelección Nicolás Maduro. Cuéntanos cómo finalizó la jornada. Hola Tatiana, pues así es, estuvimos desde muy temprano en el estado Bolívar, pues allí inició la campaña electoral. 1.800.000 habitantes, 900.000 electores ejercen su derecho al voto en este estado. ¿Pero por qué eligió este estado? Bueno, ahí está el Arco Minero, es una zona estratégica, es una zona ancestral y quiso iniciarlo con la bendición de los indígenas. Y de allí pues hubo ese acto de masa en San Félix, una de las ciudades del estado Bolívar, el estado más grande además del sur oriente del país. ¿Y qué es lo que dijo el presidente Nicolás Maduro? En resumen, un poco lo que veíamos anteriormente en ese informe. Son 5 objetivos en materia de salud, en materia de vivienda, en materia de profundizar las misiones sociales. La transformación económica es lo prioritario para el gobierno del presidente Nicolás Maduro si vuelve nuevamente a ganar la presidencia, y en materia de viviendas. Luego de allí nosotros nos adentramos, Tatiana, al calor del pueblo, porque queríamos conocer un poco qué decía la gente, por qué seguir apoyando la revolución, qué es lo que quiere la gente, bueno, en medio de un asedio, en medio de una situación. Y nos comentaban que el voto conciencia era lo que realmente regiría estas elecciones del 20 de mayo. ¿Y por qué el voto conciencia, Tatiana? Porque precisamente los que siguen la revolución la van a defender para poder con ella defender la paz, la estabilidad de Venezuela. No quieren, por ejemplo, la violencia a la que fue sometida el país hace un año durante 4 meses. No están de acuerdo con que vayan al exterior a pedir la intervención ni militar ni tampoco bloqueo económico. En este sentido, ellos están conscientes que lo que está viviendo Venezuela es producto o es consecuencia de toda esta situación. Y nos decía un señor, por ejemplo, a Nicolás Maduro no lo han dejado gobernar durante 5 años, al presidente Chávez durante sus 2 mandatos, si 2 años lo dejaron tranquilo fue mucho. Así que nosotros estamos acá para respaldarlos. Luego de allí nos fuimos a Barinas. En Barinas, la cuna del presidente, del comandante Hugo Chávez. Y quiero comentarte que la huella todavía y siempre está latente la huella del comandante Chávez, y la gente sale a la calle, la gente grita y la gente sigue al presidente Nicolás Maduro para poder defender el legado. Ese hombre que incluyó a los pobres, ese hombre que los visibilizó, ese hombre que realizó transformaciones de conciencia, de educación, de los derechos que tienen los venezolanos y sobre todo, muy importante, la defensa de la patria, de la soberanía. ¿No te imaginas cómo ese tema, Tatiana, en medio de estas elecciones es fundamental? O sea, el hecho que la oposición salga y pida ayuda en el exterior, le diga a Estados Unidos que invada o entre a Venezuela y esa injerencia, eso no te imaginas el rechazo que existe en la población, y eso lo vivimos en el día de hoy. Mañana será otro día de jornada de campaña y así durante 26 días, y ahí vamos a saber qué es lo que ocurre. Y decía el presidente Nicolás Maduro, sí, tenemos errores. Eso mismo coincidía su gente, sus seguidores, tenemos errores, pero juntos vamos a salir adelante, Tatiana. Y esta maratónica jornada de hoy la veremos a lo largo de toda la campaña. ¿Cuál es la agenda de la campaña del presidente candidato Nicolás Maduro? Bueno, Tatiana, serán 2 estados por día de aquí a 26 días, es decir, la campaña que concluye el 17 de mayo, y esta maratónica jornada que tuvimos el día de hoy será igualmente durante el resto de lo que falta de campaña electoral. Sobre todo vi muchísima esperanza, Tatiana, y eso se traduce, o yo le preguntaba a la gente, ¿cómo podemos explicar a nivel internacional cómo ustedes siguen aquí a pesar de toda la situación que existe en Venezuela? Y dice, bueno, porque aquí está un pueblo esperanzado a que concluyan los sueños que no le han dejado terminar. Así que durante todos estos días veremos estas voces
que vamos a visibilizar, Tatiana, porque esta campaña electoral está asignada, como tú lo has reflejado, por un asedio internacional, por una parte de la oposición que decidió no participar y que llama la abstención, y los venezolanos de cualquier tolda, los que decidieron avanzar en este proceso electoral, están decididos a defender que la paz se logra con los votos, y los votos son los derechos fundamentales de los venezolanos, y son en las urnas en donde se van a dirimir las diferencias. Tatiana, esto está clarísimo y es la invitación incluso que hace el pueblo chavista al resto de los venezolanos que han decidido no participar o abstenerse. Tatiana. Así las cosas. Muchas gracias, Madeleine. Insumos para el análisis de inmediato. Buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Vamos con el análisis. Marco Teruggi, cronista, es analista político, es militante, se recorre Venezuela, además argentino, residenciado en Venezuela. Un placer, Marco. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas noches. Muchas gracias. Quiero comenzar este análisis por parte de lo que nos estaba narrando, informando Madeleine, para que lo pongamos en contexto y en análisis. El contexto internacional del asedio a Venezuela, que lo hemos visto de manera permanente y estos días no se detiene, cuando justo ya comienza oficialmente la campaña por la presidencia. Sí, como decís, hay siempre dos niveles que tenemos que tener en cuenta. Lo que pasa afuera, en lo internacional, que creo a estas alturas que es claro que ahí está el centro de gravedad del conflicto, y lo que pasa en términos nacionales. Cuando vimos, por ejemplo, que hace pocos días la vocería del gobierno norteamericano plantea ampliar los países que tienen que sumarse a las sanciones contra Venezuela, nos damos cuenta que estamos inmersos en un conflicto que tiene un nivel electoral, pero que tiene un nivel mucho más complejo, direccionado desde los Estados Unidos, que están dispuestos a aplicar todos los métodos para terminar con la revolución. Entonces siempre tenemos los dos niveles. Recordemos que hace un año, a esta fecha, estábamos con una derecha que intentaba una avanzada violenta, que dejaba muertos, quemaba instituciones, quemaba cuarteles, asesinaba gente, y un año después estamos logrando que el escenario vuelva a ser electoral, con 3 victorias en los últimos 6 meses del chavismo. Pero siempre recordemos lo que está pasando afuera. Esos Estados Unidos que conducen el conflicto, su estrategia, han decidido que en estas elecciones venezolanas el grueso de la oposición, tanto el Frente Amplio, Venezuela Libre, como Soy Venezuela, no participen de la contienda. ¿Qué quiere decir? Que tienen un plan más allá de las elecciones. Esto significa que hay que garantizar una victoria con la mayor cantidad de votos y tener la claridad de que esto no detiene el conflicto, sino que permite estabilizar el gobierno y prepararse para una nueva arremetida que va a venir en un momento donde vemos que en el continente los Estados Unidos, que direccionan las derechas, están avanzando de manera muy decidida. Claro, nos hablas del gobierno de los Estados Unidos, pero también vimos al Parlamento Europeo cuando emite un comunicado diciendo que debido a la falta de garantías, pero no explican qué tipo de garantías son las que piden, porque el Consejo Nacional Electoral ha dicho que las entrega absolutamente todas para que vengan los que deseen. En todo caso, a través del comunicado informan que no vendrán, salvo que alguno de los parlamentarios, que seguramente pasará porque los hemos visto en todos los procesos electorales, decidan venir por su propia cuenta. Así es. Hay un bloque que está direccionado por los Estados Unidos, que tiene como aliado a la Unión Europea. Recordemos las declaraciones del presidente de Francia. ¿Ese bloque también está cooptado por el gobierno de los Estados Unidos? ¿Ese bloque parlamentario? Sí, evidentemente, y la política hacia América Latina está en manos en la Unión Europea, centralmente de España, por la relación colonial que tiene todavía Europa en su visión con América Latina, y con actores de fuerza como el gobierno francés, que se ha sumado a la avanzada contra Venezuela, calificando a Maduro de dictador. Estados Unidos, Unión Europea y gobiernos de derecha subordinados en el continente. Yo creo que hay un plano de relativa igualdad, igual con mayor fuerza a los Estados Unidos respecto a la Unión Europea, pero en América Latina es una subordinación total. Vemos lo que pasó esta semana con el intento de desmontar la UNASUR. Eso no es una decisión ni de Macri ni de Temer, sino de los Estados Unidos, en esta idea de reconquistar el continente, agarrar posiciones y mantenerlas a toda costa. En ese conflicto es que se da la elección en Venezuela, donde nosotros insistimos a que sea un proceso nacional a través de los votos y que se dirima de manera democrática. Pero sabemos que el conflicto ya no es democrático, no porque así no lo querramos nosotros, sino porque la lógica del ataque sobre Venezuela ha desbordado claramente lo democrático y pasa por la violencia, pasa por lo geopolítico, lo diplomático, lo comunicacional, lo psíquico, lo económico. Todo eso es el conflicto, y la elección en ese sentido es la posibilidad de garantizar el poder político, estabilizar el gobierno. A nivel de América Latina,
después de la crisis que se vivió en Perú, el llamado Grupo de Lima, que era upado particularmente por el presidente Pedro Pablo Kuczynski, si lo revisamos a nivel latinoamericano, acompañado de otros gobiernos, como por ejemplo el de Argentina o el de Colombia, del presidente Santos, no han dicho nada más, se ha quedado así. Lo último que se ha sabido es esta decisión, que hay que esperar si se confirma o no con respecto a su retiro de la UNASUR. ¿Qué debemos entender de ese silencio? Me parece que es un silencio parecido al de las elecciones anteriores en Venezuela, donde cuando ven que van a perder en las urnas, empiezan a retirar todo lo que están diciendo sobre Venezuela para esperar una nueva arremetida. Lo que está pasando acá es que estamos yendo a una contienda electoral del 20 de mayo, donde por la correlación de fuerzas en Venezuela, el chavismo va de manera unitaria, tiene una base social de un 30% aproximadamente de la población, una propuesta dentro de un proyecto histórico, o sea, lo que está presentando Nicolás Maduro es seguir una línea que viene desde 1998 y enfrente unas fuerzas de derecha menores con propuestas que no pueden decir cómo son, porque sabemos bien que la derecha nunca dice lo que va a hacer, porque si lo dijera nadie lo votaría. Y en ese contexto es muy probable que Pero en Nicolás todo caso Maduro hay que gane. tener claro que sí hay un plan de gobierno, que sí hay una estrategia, así no la digan. Exactamente. Hemos visto en Argentina, Mauricio Macri dijo lo contrario de lo que iba a hacer. Acá tenemos a un candidato como Henry Falcón que dice que va a dolarizar, pero no dice cómo. Ahora, cuando uno conoce la historia del continente, dolarizar significa perder la soberanía nacional, significa privatizar las empresas, significa la entrada de grandes deudas exteriores que después hay que pagar, y ese pago que va a hacer el gobierno de Falcón significaría sobre el hambre y la miseria de la gente. Ese es el proyecto que tienen las derechas. No es nada nuevo un modelo neoliberal de ajuste donde te sometes a una moneda extranjera. Lo que pasa es que no puede decirlo de esa manera porque evidentemente el chavismo Venezuela está en una madurez política también que entiende cuando viene alguien a plantearle que se va a subordinar al FMI, al Banco Mundial, que va a perder la soberanía sobre la moneda y que habrá después que privatizar lo que el chavismo con tanto esfuerzo recuperó e intenta hacer producir. Claro, ahora, con respecto a la figura misma de Henry Falcón, el candidato de la oposición, hay quienes dicen, no, pero es que es un candidato de un sector de la oposición, porque hay algunos que no se sumaron, otros están llamando al abstencionismo, otros dicen que esta elección ni siquiera va a existir, que hay un grupo de diputados que dice que aquí elección no va a haber. Henry Falcón es de la oposición. Él viene de las filas de la oposición. Él estuvo en República Dominicana. Él es de la oposición. Es decir, ¿es una matriz o es que realmente hay sectores de la oposición que piensan eso? No, hay una matriz de la oposición que es vaciar las elecciones, deslegitimarlas y ya anticiparse lo que van a decir, que es que no reconocen al presidente. Para hacer eso necesitan hacer ver que en Venezuela no va a haber elecciones reales, sino que es una pantomima donde Henry Falcón en realidad habría sido parte de una estrategia negociada con el gobierno. ¿Por qué dicen eso? Porque su plan, como sabían que no podían competir electoralmente, está ahora en vaciar las elecciones y en base a ese vaciamiento, sobre todo, va a tener un efecto internacional. Santos dice que no va a reconocer, los Estados Unidos tampoco. Entonces necesitan que haya pocos votos, necesitan, si pueden hacerlo, alguna acción de fuerza para conmocionar a la población y necesitan deslegitimar a la propia oposición que sí se presenta. El gobierno, el CNE, la institucionalidad venezolana... Ese es un punto importante, Marco. ¿No importa que incluso golpeen a esa oposición? Hoy entrevistaban a uno de los asesores de Henry Falcón y la gente lo acusaba de ser un traidor. O sea, ellos están compitiendo contra su propia... fuerzas aliadas de derecha que lo están acusando, recriminando a ellos de presentarse. Ahora, ¿qué es lo que están haciendo Falcón o el otro candidato Bertucci que viene del evangelismo? Bueno, están jugando en un juego electoral donde quieren postularse para ser presidente de la República porque así lo permite el conflicto político en Venezuela. Bueno, han aprovechado eso y han aprovechado el vacío producto de una estrategia que no es ni de voluntad popular, ni de acción democrática, sino de los Estados Unidos. En ese contexto vamos a tener elecciones. En ese contexto el candidato con mayor posibilidad por el recorrido, la base social, la coherencia discursiva es Nicolás Maduro. Y en ese contexto habrá elecciones el 20 de mayo. Insisto, pensemos que muchas veces lo más complicado es lo que viene después de una victoria del chavismo, porque sabemos que cuando ganamos elecciones viene un redoble del golpe económico. Ya los Estados Unidos lo están anunciando. Claro, es lo que hemos visto desde este fin de semana. Hay que tener mucha más claridad sobre de dónde sale esa información y a qué representantes de América Latina y Canadá es que realmente habrían convocado, porque también a veces hay tanta información que, bueno, suele precisamente confundir. Pero quiero volver a Henry Falcón. Pase lo que pase, en todo caso ya se hace visible. No me refiero solamente a Venezuela, que saben quién es Henry Falcón, sino a nivel internacional. Eso también será un rédito para él. Sí. Yo creo que Henry Falcón también aprovecha un momento.
ve que hay elecciones, ve que hay condiciones, aprovecha un momento. Ve que una parte de la derecha con candidatos fuertes se retira, queda un vacío propiciado por esa estrategia y él se presenta ahí. No sé si piensa que tiene posibilidades reales de ganar en base a que es un candidato que viene de una experiencia solamente regional, que es un candidato que viene en la fila del chavismo y que se pasó para otro lado, o sea que tampoco gusta mucho ni un lado ni el otro, pero él ve que es una posibilidad de proyectarse nacionalmente, recorrer el país, hacerse conocido, mostrar una propuesta nacional de proyecto político, o sea, para él es una posibilidad hoy de crecer, mostrarse y ocupar un espacio que la otra derecha está dejando vacía. En ese sentido es totalmente lógico lo que está haciendo Henry Falcón. Lo que no está diciendo es lo que está pensando económicamente en una campaña donde el eje principal del debate está en la economía. Es decir, apela a un argumento, podríamos decir, demagógico, diciendo voy a dolarizar en un momento donde el peso del dólar ilegal tiene mucha influencia en Venezuela, pero no dice de dónde lo va a sacar. Además ya lo habían propuesto otros candidatos de la derecha pensando en procesos electorales anteriores. Exactamente. Es decir, no es nuevo en Venezuela que esto se diga en tiempos del chavismo. Ni en Venezuela, ni en el continente, y sabemos lo que eso representa. Sabemos que eso significa subordinarse totalmente a los Estados Unidos y sabemos lo que eso implica. Yo pienso en el caso de Argentina, cuando hubo la dolarización en los años 90, terminó en el 2001 con cifras de pobreza, desempleo inmensas y un país subastado y en ruinas. Eso es dolarizar una economía hoy en estas condiciones. A eso quiere apuntar, eso no lo va a decir. Eso es un punto también importante, hay que revisar los otros espejos. El más claro para América Latina debería ser Argentina. Ecuador también es una nación dolarizada. El presidente Correa se encuentra así cuando a él en algunos sectores en el tiempo de los 10 años de la Revolución Ciudadana le piden que dolarice. Él dice ya no puedo hacerlo porque retroceder sería aún peor de cómo yo llegué en este momento al gobierno. Por eso. Entonces yo creo que ahí está y el problema, la trampa y el debate que no se está dando, ¿no? Porque en el fondo hay una propuesta económica que es difícil de plantear en la Venezuela actual. Yo creo que hay, en términos generales en Venezuela, un consenso acerca de la economía. No hay que volver a subordinar a los Estados Unidos, no hay que endeudarse de manera que después no se pueda pagar con los organismos internacionales, hay que mantener las políticas de Estado, hay que mantener la economía en manos de la propiedad social, comunal, hay que trabajar también con el sector privado, pequeño, mediano, incluso con algunos grandes. O sea, eso yo creo que es un consenso en términos generales en Venezuela y es muy difícil que un candidato venga a decir que va a desmontar eso, aunque de a poco lo dicen. Hoy decían también el equipo de Falcón que van a devolver aquello que fue nacionalizado, aquello que fue rescatado, aquello que está en manos del Estado. O sea que de alguna manera están dejando ver esa puerta ahí. Insisto, es un debate entre dos modelos. Un modelo chavista, que es un proyecto histórico de país, de sociedad, de economía y de cultura. Un modelo de oposición que tiene por objetivo volver a hacer entrar a Venezuela en la lógica de los países subordinados a los Estados Unidos. Ese es el grueso del conflicto en un cuadro de guerra de cuarta generación conducida por los Estados Unidos con aliados y subordinados. En ese marco tenemos que ganar para garantizar el poder político y continuar nuestra tarea hoy estratégica y urgente, que es la economía. En todo caso, sentirse muy confiado del resultado, ¿qué significará en términos de votos para el presidente candidato, para el presidente Maduro? Son 26 días de una ardua faena, como bien nos lo estaba contando nuestra corresponsal Madeleine García. Confiarse tanto, ¿hasta qué punto realmente es bueno? En este escenario, lo que tiene que hacer el chavismo es conseguir la mayor cantidad de votos para darle mayor legitimidad al resultado en una hipotética victoria. Para hacer eso se cuenta con la base histórica del chavismo, el acumulado, la figura de Chávez, digamos, de la historia a la cual se viene. Pero también tenemos dificultades del orden de lo material, producto de la situación económica que para mucha gente, sobre todo en las clases populares, está pegando de manera muy fuerte. Tenemos dificultades del orden de lo político, tenemos que volver a reconectar con la gente, buscar un idioma que la gente está hablando hoy en un territorio, pensar cómo el chavismo en todos sus niveles de la dirigencia se mete a hacer una campaña que más que en lógica de lo material sea en lógica del proyecto histórico, lo que podemos hacer, un proyecto concreto de gobierno. O sea, el chavismo tiene sus dificultades internas. Es parte de su debate, su necesidad en esta campaña de lograrlas revertir para poder garantizar esa mayor cantidad de votos que sabemos va a permitir es parte del desafío. Una estabilidad mayor de gobierno. Tiene su base, su potencia y tiene sus desafíos que son materiales y políticos. ¿Qué pasará con aquellos, recuerdo en palabras, por ejemplo, de una figura de la revolución como es Diosdado Cabello, los niní, que sobre ellos hay que trabajar, a ellos hay que explicarles, hay que decirles
qué es lo que está sucediendo realmente y cuál es la apuesta del gobierno chavista, del gobierno revolucionario. ¿Cómo llegar a esos niní? Es una gran pregunta. Yo creo que por varias vías. Primero, agarremos una realidad concreta. En los barrios populares de Venezuela la derecha no está. Solo está el chavismo o a través de la organización popular o a través de políticas de gobierno. Eso ya es una primera gran puerta para ahí hacer política. ¿Pero hacer qué política? Hacer política de la que se hacía antes con las lógicas de clientelares, de utilización de recursos para conseguir votos, o hacer política como enseñaba Chávez, con dirigentes que se sienten en las mesas a escuchar los debates, con dirigentes que se sienten en la asamblea, que escuchen las necesidades, que escuchen las críticas, que escuchen y se abran a las propuestas. O sea, hay, insisto, esta posibilidad que tiene el chavismo que no tiene la derecha. Hoy puedes recorrer un barrio en los cerros de Caracas, no vas a ver a la oposición, vas a ver al chavismo. Ese chavismo ahí tiene que hablar a esos niní. Y esos niní también están en las clases medias. ¿Cómo hacer para convencerlos en medio de esta campaña tan feroz? Porque en esas clases medias sí veremos a Henry Falcón y a Bertucci, por ejemplo. Sí. Ahora, el chavismo no es un proyecto solamente para las clases populares, sino que es un proyecto para toda la sociedad. Y tienen que encontrar la forma de hablarle a esa clase media. Respecto al foco de la candidatura de Henry Falcón, por ejemplo, será clases medias que algunas han dicho, me siento desencantado del proceso chavista, otras siempre han sido de oposición. Digamos, encontramos allí una amplia gama de posturas políticas. Exactamente. Y creo que ahí está uno de los principales desafíos del chavismo, que es hablar con esas clases medias, que son clases medias, algunas históricas, que provienen de antes de la revolución, y otras que fueron creadas por el mismo proceso revolucionario que permitió un ascenso material de una cantidad importante de gente que ingresó en su imaginario lo que es la clase media. ¿Cómo se le habla? ¿Cuál es la expectativa de la clase media? Bueno, yo creo que tiene que ver en parte con la gestión, por ejemplo, con demostrarle que hay una capacidad del chavismo de ocuparse de las cosas comunes que tiene que hacer una alcaldía o una gobernación. Los servicios públicos, la salud, la recolección de basura, digamos, argumentos muy concretos para convencer a gente que se ha desencantado y que a veces, más que un gran discurso ideológico, espera respuestas concretas en una situación de dificultad. Hoy, si vemos dónde está impactando la mayor dificultad económica, está en las clases medias, medias bajas y en los sectores populares. Ahí hay que diferenciar discursos y hacia ahí hay que ver cómo se construye el bastión del chavismo para ganar los votos y para la nueva mayoría, ¿no? Mayoría no solamente electoral, sino también en términos hegemónicos. Claro. Ahora me quedan un par de preguntas por hacerte. Uno, cuando estamos hablando de llevar la propuesta concreta, debe ser entre lo político y también lo material, porque parte de ese desencanto es el no entender que hay una guerra económica inducida, que aunque hay una situación multifactorial que no vamos a explicar en este momento, sí tiene mucho que ver precisamente esa guerra que viene de fuera. Insistía hace un ratito, el eje principal de la estrategia contra Venezuela es económica. Lo han dicho, es hacer colapsar la economía y que eso impacte directamente sobre la gente. En realidad estamos enfrentando una estrategia que no es democrática, que es llevar a una población a una situación extrema económica para que eso se traduzca luego o en votos o en estallidos de violencia. Eso es lo que piensa la estrategia centralmente hoy del enemigo, desde los Estados Unidos hasta la derecha que no va a las elecciones. En ese contexto nosotros tenemos que articular las dos cosas. Gestiones, respuestas concretas, paliativas, aunque sean a la situación económica. Pienso en sistema de distribución de medicamentos, pienso en sistema de fiscalización, sistema de mantenimiento de precios, pienso en lo que te decía en términos de gestiones cotidianas de la gente y politización del debate. Acá no estamos debatiendo la luz, no estamos debatiendo la basura, estamos debatiendo un proyecto histórico que enfrente tiene una revancha que intenta borrar a esta acumulado de más de 18 años. En esa tensión entre lo político, histórico y lo concreto material está, creo yo, el espacio donde hay que construir la campaña. Insisto, la estrategia es desgastar a la gente y no estamos hablando de un año de situación económica complicada, sino ya de 2 o 3 años donde estamos haciendo frente... Comenzó a notarse, comenzó y que en otro país presentarse. No se resistiría a una situación material como esta. Y creo que también la posibilidad de haber resistido, de haber ganado elecciones a alcaldías, a gobernaciones, a constituyentes, porque está una conciencia de la batalla histórica, de en qué lugar estamos parados, contra quién peleamos y de dónde venimos. Ahora, en la tensión entre la conciencia histórica, política, de lo que está en juego y la realidad material, ahí cuanto más se abra eso, más estamos en dificultades. Cuanto más lo acerquemos, mejor tenemos capacidad de reconstruir el chavismo como una fuerza que es un gobierno, es un partido, son movimientos, es organización, es subjetividad, es pueblo, que aunque no esté organizado está consciente de dónde viene. Esa gran
unidad, movimiento histórico que es el chavismo, es el que hoy tiene que dar la pelea. Esta elección no la va a ganar Maduro, la va a ganar el chavismo como un gran movimiento histórico que tiene múltiples actores en su interior. Ahí está la fuerza del chavismo. Ahí con esto te despido, una columna tuya precisamente en nuestra multiplataforma en www.telesurtv.net. Se la invito a nuestra audiencia si desea leerla, porque ese es un punto muy importante también para finalizar la reflexión. Y es que esto que me estás contando de una manera tan sintética no se entiende por fuera del país, me explico, no se logra evidenciar de esa manera y no se sabe leer lo que pasa con el chavismo, por ejemplo, con su historia, con su presente, con lo que significa, con sus referentes. A nivel internacional, ¿habrá alguna forma en algún momento de que otros gobiernos diversos realmente entiendan lo que pasa en Venezuela? Es una buena pregunta. Yo creo que eso demandaría un ejercicio de humildad y de cambiar la lógica de pensar la política y la cultura política. Al chavismo se lo ha reducido a una expresión de gobierno y de presidente. Y cuando uno ve que si fuera solamente eso no estaríamos hoy parados donde estamos. El chavismo, para mí, son muchos chavismos a la vez dentro de un gran proyecto histórico. Hay un chavismo que está organizado en los barrios, en los consejos locales de abastecimiento y producción, en consejos comunales, en comunas, en colectivos, en movimientos sociales. Hay un gran partido que es el PSUV, después hay otros partidos también de la revolución. Hay una gran cantidad de gente que está organizada en políticas de gobierno, como las misiones sociales, gente que, pensemos, ha sido, por ejemplo, operada de la vista, que uno puede pensar, bueno, eso es una cuestión secundaria, pero imagínese un campesino de 60 años que un proyecto político le ofrece la posibilidad de volver a ver. Imagínense lo que eso representa en su subjetividad. Y pensemos qué proyecto político apuesta a que un hombre viejo, campesino, vuelva a tener la vista. Hay una dimensión de la subjetividad y de la identidad. La gente es chavista y Chávez es cada una de esas personas. Entiéndase. Lo que está en juego no es Nicolás Maduro, no es un gobierno, es cada uno de nosotros mismos que somos esta gran historia que es la revolución bolivariana. El problema de la derecha, de los gobiernos de derecha, es que no pueden, por su concepción clasista, entender que las clases populares, que los pobres, que los campesinos piensan, tienen razón política, están dispuestos a invertir el orden de los valores y resistir a una situación económica porque está más que un aceite en juego. Tienen aspiraciones políticas, académicas, intelectuales. Exactamente. Cuando las clases dominantes logren hacer eso, tal vez puedan entender lo que es el chavismo. Nuestra tarea es explicarlo. Y explicar que lo que hoy tiene que ganar el 20 de mayo no es Nicolás Maduro, digamos, él es quien debe ganar esa elección. Es el chavismo como proceso histórico que está en una batalla inmensa en un continente el que debe ganar. Veamos lo que están haciendo los Estados Unidos con Lula, en Brasil, con Santrich, en Colombia, en Nicaragua en estos últimos días. O sea, lo que está en juego es nuestra posibilidad continental de futuro que tiene en Venezuela el epicentro de la batalla. Eso lo saben los gringos y eso lo tenemos que saber nosotros muy claramente para dimensionar, aún con nuestras dificultades materiales, a qué es lo que nos estamos jugando. ¿Cuál es el título de tu próximo artículo? Se llama 7 chavismos y una metamorfosis y tiene que ver justamente con descomponer el chavismo en diferentes partes y explicar cómo todas esas partes han generado una metamorfosis en la sociedad venezolana y es la que permite entender la riqueza, la profundidad y la raíz histórica del chavismo dentro del cual nosotros, los que venimos de afuera, dentro del continente, somos también parte. Y yo que pensé que no lo habías escrito todavía. Pues buenísimo que vayas tan adelantado. Gracias, Marco, un placer. Gracias por estas reflexiones y buenas noches. Muchas gracias a vos. Muchas gracias. De regreso con ustedes a la mesa para compartir más información de esta jornada, de esta primera jornada que hemos visto, bueno, tan cargada de información relacionada con el inicio de la campaña de manera oficial de las presidenciales en Venezuela. Comenzó la víspera, hoy toma fuerza y de qué manera. Nicolás Maduro ha dicho, haré una campaña electoral para crear conciencia. El presidente y candidato del Frente Amplio de la Patria, Nicolás Maduro, afirmó este lunes que su campaña electoral de cara a los comicios del próximo 20 de mayo será para crear conciencia. Reiteró su compromiso con el país. Él dijo esto: estoy comprometido en cuerpo y alma, comprometido con los sueños de todos, expresó en un acto desde el estado Barinas, al oeste del país. Allí destacó que solo a través del voto de los venezolanos eligen a sus representantes. Entre otras cosas, en otras oportunidades, no solamente el presidente de esta nación suramericana, también las máximas autoridades del Consejo Nacional Electoral dicen que hay que salir a votar por quien sea, pero eso es parte del juego democrático, de la posibilidad de tomar decisiones como pueblo. Muy bien, así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Noticia. Al volver, en Noticia Paraguay.
Este lunes, el máximo ente electoral dio a conocer la conformación del nuevo Senado. El Partido Colorado tolda al presidente electo, pierde curules, mientras que la alianza opositora aumenta escaños. ¿Qué significa este mapa político, esta conformación legislativa para la gobernabilidad del país? Lo veremos al volver en el noticiero. Noticia paraguaya, aunque la hegemonía del Partido Colorado se mantiene con el sufrido triunfo de Mario Abdo Benítez como presidente del país, la ausencia de mayoría en el Senado puede significar una piedra de tranca para su gobernabilidad. Aquí tenemos los detalles. En las elecciones de este domingo, el derechista Mario Abdo Benítez, hijo del secretario privado del dictador Alfredo Stroessner, ganó la presidencia de Paraguay con el 46% de los votos. El resultado fue muy inferior a la proyección de las encuestas, que llegaron a darle hasta 20 puntos de ventaja. Benítez obtuvo apenas 3.7 puntos de diferencia sobre su contrincante de la Alianza Gana, Efraín Alegre. El triunfo colorado fue el más ajustado desde 1993. Y según los resultados presentados este lunes por el Tribunal Superior de Justicia Electoral, la contienda para el nuevo Senado se pintó igual. Aunque el Partido Colorado obtuvo 17 bancas, no fue suficiente para alcanzar la mayoría absoluta y perdió 3 curules con respecto a la composición actual. El Partido Liberal Radical Auténtico estuvo muy cerca con 13 curules, uno más que en el Senado actual. Le sigue el Frente Guazú con 6, que también sumó una curul, las agrupaciones respectivamente, el Partido de Nacional y Partido UNACE obtuvieron una cada uno. La lista opositora es encabezada por el líder del Frente Guazú y actual presidente del Senado, Fernando Lugo, el expresidente Juan Afara y el expresidente Nicanor Duarte. Al respecto, Lugo advirtió que la derecha no permitirá senadores vitalicios, categoría. Por su parte, la Corte Suprema de Justicia dispuso que todos ellos tienen derecho a jurar como senadores activos, con voz y voto, pero en su campaña electoral, Abdo Benítez prometió desmantelar el Poder Judicial, que considera la pata renga de la democracia paraguaya. Sobre el proceso comicial, que contó con la presencia de 307 acompañantes internacionales, la misión de observación electoral de la OEA resaltó el alto nivel cívico, mientras que la misión de la Unión Europea calificó de buena la organización de las elecciones. Tenemos más información a esta hora con nuestro corresponsal permanente en Asunción, Osvaldo Sayas. Osvaldo, reacciones ya al conocerse la conformación del Senado. Buenas noches. Buenas noches, Tatiana, para vos y para toda la audiencia de Es Noticia. Es así, por un lado, la conformación del Senado, que deja nuevamente a la Alianza Progresista Frente Guazú como tercera fuerza política, y lo otro que comentaban en el informe, la juramentación del presidente actual, Horacio Cartes, que encabezó la lista del Partido Colorado, además de su vicepresidente, Juan Afara, que hace poco renunció, y el expresidente Nicanor Duarte Frutos. Sobre este caso, el Frente Guazú y otras agrupaciones políticas habían interpuesto una medida judicial, ya que ellos consideran que ni Cartes, ni Duarte Frutos, ni Afara están habilitados para juramentarse como senadores de la República. Esto traerá un debate político bastante arduo ya a partir de esta semana. Es decir, la conformación de la Cámara de Senadores ya plantea un nuevo escenario, sobre todo por eso que decían que el Partido Colorado no tiene mayoría propia. Sin embargo, hay que revisar esas fuerzas políticas que mencionaban hace unos instantes, como Patria Querida, Hagamos, UNACE y el Partido Democrático Progresista. Ellos podrían eventualmente darle alguna mayoría. El PDP, el Partido Democrático Progresista, forma parte de la alianza, pero el resto de las agrupaciones que mencioné son partidos de derecha, partidos conservadores.
Patria Querida está compuesto principalmente por grandes empresarios adinerados. El partido Hagamos es un partido satélite del coloradismo y UNACE, que ahora mete un senador, prácticamente actuó estos últimos 5 años con el presidente Horacio Cartes. El panorama político se muestra complejo desde que vayan a asumir estos nuevos senadores. Para el progresismo es histórico, lo decían hoy los analistas, que por segundo periodo consecutivo se mantenga como fuerza política en un país donde durante 35 años todo lo que suene a socialismo, a comunismo, a organización comunitaria fue satanizado mediante una propaganda que siguió el Partido Colorado hasta nuestros días. Es más, ayer veíamos en el local de la Asociación Nacional Republicana cómo ellos celebraban la victoria contra el sector progresista, más incluso que contra los liberales. Ese es el panorama político que se plantea aquí con la conformación de un nuevo Congreso. Ahí aún quedan muchos lugares por definirse en la Cámara de Diputados y en gobiernos regionales. Más preguntas me quedan antes de despedirte para pasar al análisis. Una de ellas, Osvaldo, ¿cuánto se necesita, cuántas curules en bloque para tener una mayoría absoluta? Porque como está la situación en este momento, bien tú lo dices, es complejo. Hay que empezar entonces a sumar y a restar. Para eso primero es importante conocer en esta clave latinoamericana cuánto se necesita para tener mayoría absoluta. Una mayoría simple es de 23 senadores. La Cámara de Senadores está compuesta por 45 legisladores, es decir, con 23 tendría una mayoría. La Constitución Nacional establece los 2/3 a una mayoría absoluta calificada para algunas situaciones, pero en general la mayoría se establece con 23 votos. Igualmente en la Cámara de Diputados, que es la Cámara Baja, que tiene representación por departamentos, representación regional, la mayoría se da con 41 curules. El Partido Colorado de ninguna manera tiene mayoría propia ni va a tener mayoría propia en el próximo periodo, pero como te decía, los intereses económicos ligados al Partido Colorado también están representados en otras fuerzas políticas que se muestran de alguna manera renovadas con gente nueva, pero que hurgando un poco los vínculos económicos y políticos que tienen, finalmente terminan respondiendo a la Asociación Nacional Republicana, que es el Partido Colorado, principal representante de las oligarquías aquí en el país. Y la otra pregunta que me queda antes de despedirte, Osvaldo, ¿cuándo se conocerá el resultado de Cámara de Diputados? El Tribunal Superior de Justicia Electoral deberá definir en esta semana cómo se dan estos juzgamientos, principalmente porque cada departamento, Paraguay está dividido políticamente en 17 departamentos, 3 de ellos en la región occidental, hacia la región de hacia Bolivia, y el resto en la región oriental. Cada uno de los departamentos tiene representación de acuerdo a la población que tiene. Por dar un ejemplo, el departamento central tiene 20 curules por concentrar la mayor cantidad de gente, así que cada zona del país tiene un juzgamiento de actas diferentes, así que a lo largo de la semana se irá conociendo eso. Estimamos que para el viernes ya tendríamos un panorama más claro de cuál es la conformación de la Cámara de Diputados, donde hay, como decía, 80 lugares que definen las medias sanciones de las leyes. Muy importante conocer ese mapa de aquí entonces al final de la semana para entender ya en su integridad cómo será el movimiento del Congreso. Gracias, Osvaldo. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, así nos vamos entonces al análisis. Para ello nos acompaña Sara Mabel Villalba. Ella es politóloga, docente de la Universidad Católica, doctora en procesos políticos contemporáneos en la Universidad de Salamanca. También está con nosotros desde Asunción, desde esta capital suramericana. Doctora Villalba, muy buenas noches. Bienvenida a Es Noticia de Telesur. Muy buenas noches, Tatiana, y muchas gracias por el espacio y el contacto. Y bueno, un gusto estar conversando contigo. Muchas gracias. Vamos ya con las cifras duras de lo que significa el Senado, esta conformación, con la información que nos estaba entregando nuestro corresponsal Osvaldo Sayas. La primera pregunta es, teniendo en cuenta esto, por ahora Senado de Cámara no tenemos aún ese mapa completo, pero bueno, Senado realmente es muy importante con los 45 congresistas. Si el Partido Colorado no tiene mayoría, ¿quiénes realmente se le podrían unir para tratar de pensar en una mayoría simple y que las cosas sean más sencillas para el presidente electo Mario Abdo Benítez? Muy bien, como había ya adelantado el colega Osvaldo Sayas, ¿verdad? Es muy probable, sin hacer futurología, pero quienes tienen como cierta
afinidad ideológica probablemente, y también de una cuestión de intereses comunes, podría ser el partido Patria Querida. También el partido UNACE, que de hecho fue un desprendimiento en algún momento del Partido Colorado, o sea, el fundador del movimiento del partido UNACE había sido anteriormente o sea, había tenido vínculos con el Partido Colorado, ¿verdad? Entonces es muy posible que por un lado tenga UNACE y por otro lado es posible quizás Patria Querida, pero eso habría que ver también dependiendo de qué temas están en juego, de qué temas tienen que ser, digamos, analizados y aprobados por el Parlamento. Claro, ahora desde la propia oposición también es importante revisar cómo queda este panorama. Tenemos que aumenta en términos de curules el Partido Liberal Radical Auténtico, aumenta en una curul el Frente Guazú y el Partido Progresista que se les estaría uniendo. ¿Tendrían en todo caso más capacidad, más movimiento que en el Congreso que funciona en este momento, que finalizará en agosto, doctora? Sí, la conformación del Parlamento creo yo que tiende a un multipartidismo moderado, lo cual creo que no se había dado en ningún otro periodo anterior. Y como decía el compañero también, hay como que mayor cantidad de bancas para los partidos de tendencia de izquierda, como viene a ser el Frente Guazú por un lado y también el Movimiento Cruzada Nacional, que si bien consiguió una sola banca, ya digamos que no vienen a estar como una fuerza atomizada a la izquierda en el Parlamento. Y también luego tendrá que ver con cómo se conforma la Cámara de Diputados, que es clave. Son 80 diputados que tienen que ser elegidos, o sea, que han sido elegidos, pero que se tienen que conformar, y dependerá un poco de eso. Usted nos habla del multipartidismo con esta alianza, según lo que se ha anunciado la víspera, que será de largo aliento. ¿Usted cree que realmente de esta manera se quiebra, se rompe el bipartidismo, es decir, de los colorados y del Partido Liberal? No, porque realmente este tema que digamos que se rompe no sé si se rompe, pero se modera en el Parlamento, en la Cámara de Senadores concretamente, como estamos hablando, pero a nivel de país, las gobernaciones, de 17 gobernaciones, son 13 gobernaciones que vuelve a ganar el Partido Colorado, con lo cual eso es el 76% de las gobernaciones del país, y eso todavía habla de no solamente de un bipartidismo, sino de cierta hegemonía del partido de gobierno, ¿verdad? De una hegemonía que tiene que ver un poco con la asimetría en el campo de juego. Hay que tener en cuenta que en estas elecciones ha habido un visible uso del aparato estatal a favor del partido oficialista, y eso ha sido desde el principio de la campaña y marca diferencias significativas con respecto a los recursos que tienen los partidos de oposición y los recursos que tiene el partido oficialista. Entonces, si bien en la Cámara de Senadores se modera este bipartidismo centenario, no ocurre todavía lo mismo con el resto de cargos, y habrá que ver cómo se conforma no solamente la Cámara de Diputados, sino cómo se conforman las juntas departamentales en cada uno de los 17 departamentos del país, y cómo se conforma el Parlasur.
que tampoco todavía hay datos. Claro, de entonces eso es prematuro. nos decía doctora Villalba, nuestro corresponsal, que será hacia el viernes, hacia el final de la semana, que tendremos ese panorama completo. Pero déjeme preguntarle algo también desde la izquierda, del Frente Guasú. Después del golpe de Estado Express, el golpe parlamentario al presidente Lugo, parecía en algún momento que el Frente Guasú se estaba quedando sin vida. Hoy vemos que es todo lo contrario. Allí está el presidente Fernando Lugo, muy votado como su postura en representación de la oposición. Avanzan, crecen y crean además esta alianza con el Partido Liberal Radical Auténtico, que algunos tienen distintas miradas, algunas adversas, pero la verdad es que obtuvieron también un triunfo importante, 42% del voto total del padrón electoral, que también eso tiene una mirada muy interesante por el papel y por el aporte que hizo la izquierda desde el Frente Guasú. ¿Cuál es su visión? Sí, en efecto, yo creo que el Frente Guasú se ha quedado, pese a las circunstancias que mencionó del golpe y también a algunas alianzas no afortunadas que realizó en este periodo actual. A pesar de eso, creo yo que o se ha fortalecido de alguna manera, o en el peor de los casos no se ha debilitado. Entonces sí, eso se nota. Han incluido un nuevo senador, y también hay que ver que si bien la chapa presidencial estaba encabezada por el Partido Liberal, el vicepresidente era del Frente Guasú, ¿verdad? Y como bien ya lo decía usted, el PLRA, o sea, la Alianza Ganar, digamos, consigue 1.109.000 votos frente a 1.205.000 de la ANR, es decir, hay apenas una diferencia de 96.000 votos. Y entonces esto tampoco se puede saber exactamente, ¿verdad?, hasta qué punto la gente votó o al presidente que representaba al Partido Liberal, o votó también de alguna manera al vicepresidente que representaba al Frente Guasú. Entonces yo creo, hacia primera vista, que ha salido fortalecida, o en el peor de los casos no ha salido debilitada. Así las cosas, un análisis oportuno en términos postelectorales para el que nos ayuda la doctora Villalba. Muchas gracias, muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias. Gracias a usted. Regresamos a la mesa para contarles más acerca del presidente electo de esta nación del sur del continente. ¿Quién es Mario Abdo Benítez? Lo tenemos aquí en nuestra multiplataforma. El oficialista Mario Abdo Benítez fue electo este domingo presidente para el periodo 2018-2023. Conocido como el heredero de la dictadura de Alfredo Stroessner, Abdo Benítez nació el 10 de noviembre de 1971 en Asunción. Es hijo de Mario Abdo Benítez, exsecretario privado de Stroessner, del dictador, y Ruth Benítez Perrier, sobrina del militar estronista Rodolfo Perrier. Estuvo casado con Fátima María Díaz, tuvo varios hijos con ella, se volvió a casar con Silvana López. Aquí contamos un poco más de su vida personal. También hablamos de los estudios, del camino político, de la propuesta de gobierno. Aquí brevemente les cuento. En el plan de gobierno prometió mantener la baja presión tributaria al empresariado local e internacional, tal como está, para que el país siga siendo atractivo para la inversión, es lo que ha dicho siempre. Sobre la educación, dijo que promoverá la cooperación con el sector privado para propiciar un pacto social a fin de posicionar la educación como una política de Estado. En el tema de la salud, prometió incorporar en los próximos años, dentro del nuevo paquete del endeudamiento, fortalecer el índice de desarrollo humano. Sin embargo, no habla de cifras. Y las cifras concretas, según los organismos internacionales, la CEPAL, por ejemplo, es que el índice de pobreza está en el 28% y el índice de pobreza infantil está sobre el 40%. Además, el nivel de desempleo ronda el 70% en términos informales. Hay trabajo informal, pero no hay trabajo digno, lo que implica seguridad social y tener una vida además organizada y formal, como tanto lo anhelan millones y millones de paraguayos. Así están las cosas entonces en esa nación suramericana. Así nos vamos a la última pausa en esta emisión de Noticia. Al volver en Noticia Nicaragua, el país vuelve a la calma después de 5 días de violentas protestas. La víspera, el presidente Daniel Ortega derogó el decreto de reforma de seguridad social. Tenemos detalles al volver en el Noticia.
En noticia, Nicaragua, tras las violentas protestas de la última semana, este domingo el presidente Daniel Ortega anunció la revocatoria de la resolución que buscaba hacer una reforma al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. Tenemos los detalles. En un mensaje a la nación, el presidente Daniel Ortega anunció que el Consejo Directivo del Instituto de Seguridad Social acordó revocar la resolución utilizada por sectores opositores como detonante para iniciar la violencia en el país, una medida que buscaba repotenciar presupuestariamente al organismo. Esta resolución que estoy dando a conocer en estos momentos, que acaba de aprobarla el Consejo Directivo de la Seguridad Social, lo que está haciendo es revocando, o sea, cancelando, poniendo ya a un lado la resolución anterior del 16 de abril del año 2018, que fue la resolución que sirvió como detonante para que se iniciara toda esta situación. El presidente Ortega cuestionó la actitud de la oposición y consideró que lo que se busca es la desestabilización. Ya entran en líneas de cuestionamiento y actitudes confrontativas y destructivas. Ya no es sana, entonces ya la oposición ya no es sana. Ya se convierte en un factor de desestabilización. Aseguró que el diálogo está en marcha porque es lo que el pueblo espera. Además, afirmó que cuenta con la participación de la Iglesia. Tenemos toda la disposición de que se instale este diálogo. El pueblo le está pidiendo que este diálogo se estuviese dando ya aquí. Eso quisiera el pueblo, que estuviera dando ese diálogo ya en este momento. Una buena señal es que estamos dialogando con empresarios que responden por 130.000 trabajadores nicaragüenses. Y esperamos que avancemos en el diálogo ya con la participación del cardenal Leopoldo Breda. El mandatario envió un mensaje de sosiego al país y lamentó las víctimas producto de los hechos de violencia. Entre los fallecidos están un periodista, un adolescente y un policía. Aunque esta tensa coyuntura trató de enviar un mensaje de crisis económica y social al mundo, la realidad es otra. Diversos organismos sostienen que el país se ubica como uno de los más estables de la región. En 2017, Nicaragua registró un aumento de su Producto Interno Bruto de 4.9%. En materia de inversión social, según el Ministerio de Hacienda, para el periodo 2017-2021 se prevé un presupuesto de $6.000 millones. El 56% de todo el gasto del país se dedica a la inversión social, educación, salud, programas de inclusión y de atención a la niñez. Así ponemos punto final. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado en esta emisión de este lunes de Noticias. Cerramos nuestra pantalla tradicional, nos quedamos en redes sociales, @elnoticiatelesur, @TatianaTelesur. Durante esta jornada, otro hecho fue noticia, con eso lo dejamos. Hasta mañana.